Emisión del noticiero de la U. Tengo en la línea telefónica esta tarde a Laurian Jiménez. Ella se doctoró en la Universidad de Harvard, es profesora, investigadora de microbiología, actualmente jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y asesora proyectos para ayudar a controlar la pandemia del COVID-19 en México. Le agradezco que esta tarde nos haya tomado la llamada telefónica Laurian Jiménez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por responder. Laurian Jiménez, recientemente informamos sobre una lista sobre la gestión de 100 países y territorios ante la pandemia del coronavirus que ha puesto a México en una de las últimas posiciones al medio de Colombia y Brasil, mientras que Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán encabezan el listado de las zonas con una mejor labor en la respuesta al COVID-19. ¿Qué análisis hace usted, Laurian Jiménez? Ha transcurrido ya el primer año del 2021. Iniciamos este año precisamente con esperanzas de mejorar en materia de salud, pero pues tal parece que las cosas no van muy bien. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, que la gestión de la pandemia en nuestro país ha estado pues muy mal manejada, ¿no? Estamos sumando en este momento, pues a partir de la semana pasada estamos en la tercera posición entre los países que tienen, entre los 219 países que reportan datos de COVID-19 internacionalmente. Estamos en la tercera posición con el mayor número de muertes. Esto solamente por detrás de Estados Unidos y Brasil. Estamos también posicionados muy mal, ¿no? Somos el país el 10º más poblado en la Tierra. Sin embargo, pues somos el primero en mayor índice de positividad, el segundo en cuanto a índice de letalidad, y así le podemos seguir, ¿no? Es decir, nos ha ido muy mal en la pandemia, gracias al manejo que se le ha dado, ¿no? Lo que ha sucedido aquí en nuestro país no ha sido inevitable, no estaba predestinado. Esto ha sido una consecuencia directa de las acciones y decisiones que se han tomado por las autoridades para gestionar la crisis de la pandemia de COVID-19 en México. Entonces, pues sí, así estamos siendo vistos. De hecho, actualmente el mundo está cerrando sus puertas a México. Prácticamente quedan muy pocos países en donde se permite entrar mexicanos. Canadá cerró sus fronteras, muchos de los países asiáticos han hecho lo mismo, a los mexicanos específicamente, algunos europeos. Estados Unidos ahora está pidiendo, para viajar a Estados Unidos, si viene uno de México, necesita uno llevar la prueba PCR negativa realizada en los 3 días antes de tomar el vuelo o el transporte para ir a Estados Unidos, para demostrar que uno no trae COVID. ¿Por qué? Pues porque en México los contagios están desatados de forma rampante entre nuestra comunidad, ¿no? Y esto pues se refleja en las cifras de contagio, en las cifras de muertes y en esta catástrofe que estamos viendo en tantos lugares, ¿no? Con los hospitales saturados, la escasez de medicamentos, de oxígeno, de pues, una serie de cosas, camas sí en los hospitales, etcétera. Pues sí, es una situación realmente muy, muy lamentable la que estamos viviendo en nuestro país. Laurian Jiménez, hemos observado una reciente publicación de un libro llamado Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, de su autoría. ¿Qué nos puede comentar sobre él? Bueno, pues el libro es un testimonio escrito de los eventos, los acontecimientos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia, principalmente, pero no limitado a México, ¿no? Inicio el libro hablando sobre el inicio de la pandemia en China, la salida del virus de China y cómo se propagó por el sureste asiático, después el primer golpe que tuvo en Europa, de ahí el paso al continente americano, iniciando por Estados Unidos, Canadá y después Latinoamérica, ¿no? Termino, pues los demás capítulos del libro están centrados puramente en México, pues es un testimonio apolítico, no tiene nada que ver con la política, pues, o sea, no es una crítica por la crítica per se, es un testimonio desde mi perspectiva profesional como académica, investigadora, microbióloga, ¿no? Que es a lo que me he dedicado los últimos 27 años de mi vida, ¿no?
Entonces, pues es un testimonio documentado de esto, en donde pues se describen los errores que aquí en nuestro país han ocurrido para tratar de comprender qué fue lo que nos trajo a este punto tan catastrófico que estamos viviendo y cuáles fueron los errores que nos llevaron a estar en este momento en donde estamos sumando más de cerca de 165,000 muertos en cifras oficiales, ¿no? Laurian Jiménez, ¿y por qué tacha o califica de criminal el manejo de la pandemia? Pues, ¿de qué otra manera se puede describir? Es decir, el manejo de la pandemia no era física cuántica, ¿verdad? No era de inventar el hilo negro. El manejo de la pandemia fue descrito perfectamente bien desde hace mucho tiempo. Son principios epidemiológicos básicos, que se llevaron a cabo muy bien en muchos países del mundo. Muchos países en donde se suman, ni siquiera, es decir, pues hay países como Taiwán, en donde a lo largo de toda la pandemia, se han muerto solamente 8 personas de COVID-19. Vietnam, un país mucho más pobre que México, con una población muy grande, casi 100 millones de personas, suma hoy 35 muertos, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? Otro país que ha manejado increíblemente bien la pandemia, está sumando 25 muertos, y así podemos seguir la lista. Es decir, son Taiwán, Tailandia, Singapur, Vietnam, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, se sabía lo que se tenía que hacer, se sabe hoy todavía lo que se puede hacer para detener esta catástrofe y no se hace. Entonces, es lo que nos está ocurriendo no es producto de desconocimiento, porque quien maneja la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, tiene un doctorado en la Universidad Johns Hopkins en epidemiología. Entonces el señor sabe qué se necesita hacer para controlar el problema y sin embargo ha decidido no hacerlo. Eso es criminal, porque eso ha llevado a más de 160,000 personas a morir. Entonces, pues sí, no creo que sea una exageración calificarlo de criminal cuando se ha podido tomar medidas para impedir la pérdida de vidas, y esas medidas conscientemente se ha tomado la decisión de no llevarlas a cabo. Y a su consideración, Laurian Jiménez, ¿es momento, pasado ya todo el 2020, de cambiar la estrategia sobre el manejo de esta pandemia? Desde luego que es momento, siempre ha sido momento, siempre seguirá siendo momento, porque hoy tenemos 158,000, casi 160,000 muertos, sí, pero de aquí al verano vamos a tener, las proyecciones actuales es que de aquí al verano de este año van a haber alrededor de 600,000 muertos, ¿sí? Entonces hay muchísimas vidas que salvar todavía, muchas vidas por salvar. Entonces, claro, pues no, nunca es tarde. Es decir, que vamos a hacer, cruzarnos de brazos y esperar a que se muera, a que rebasemos el 500,000 de muertos, a que las cifras ahora superen las de la Revolución Mexicana. Pues no, evidentemente siempre es momento para actuar, porque las vidas perdidas, pues evidentemente ese es el título del libro, un daño irreparable. Eso es un daño irreparable. Esas familias enlutadas ya no van a tener a sus familiares de regreso, ¿verdad? Ya no vamos a revivir a esas gentes que murieron. No podemos quitarle la tristeza a esas familias que por siempre van a penar la pérdida de una vida que no era necesario que se perdiera, ¿no? O sea, que era evitable su muerte. Pero, pues sí podemos hacer mucho por las vidas que se van a perder hoy, mañana, la próxima semana, el mes que viene, y en abril, y en mayo, y en junio, y en julio, y en septiembre, así. Es decir, nos están diciendo otra mentira, que las vacunas llegaron aquí para ayudarnos y que rápido el problema se va a acabar porque llegó la cura mágica. Aquí no hay curas mágicas, y el efecto de las vacunas no se va a sentir hasta tal vez el año próximo. Las vacunas no son un remedio a corto plazo, son quizá una solución que podría funcionar a mediano y largo plazo, pero no a corto plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras?
mientras empieza a surtir un buen efecto las vacunas y se puede vacunar a una proporción suficiente de nuestra población, pues lo que podemos hacer es detener los contagios y atender a la gente de forma temprana para disminuir la pérdida de vidas. Entonces, ¿estamos a tiempo? Pues claro que estamos a tiempo, porque ahorita no vamos ni a la mitad de la pandemia. Es decir, lo peor no lo hemos visto todavía. Entonces, sí, claro, hay que actuar. Teníamos que actuar ayer, ¿no? Teníamos que actuar hace 11 meses, pero pues no se hizo. Pues hay que actuar hoy, mañana, hay que actuar ya, sí. Finalmente, Laurian Jiménez, en Nuevo León, por ejemplo, se aprobó el uso obligatorio del cubrebocas. Usted en algunas otras intervenciones nos ha comentado sobre la necesidad de portar esta protección. ¿Qué nos puede comentar sobre ese punto? Sí, desde luego. O sea, la gente tiene que cuidarse del contagio, a como dé lugar. Tienen que cuidarse de contagiarse y de contagiar a los demás, porque la única manera de detener esta catástrofe es deteniendo los contagios. El gobierno no ha hecho su parte, eso es cierto, pero eso no exime de responsabilidad a la población. La población también tiene una parte muy grande de responsabilidad. Y entonces, estamos todos en este mismo barco. Y si no remamos todos juntos, el barquito se nos va a hundir, ya se nos está hundiendo. Entonces es muy importante que exigirle a las autoridades que hagan su parte, que no la han hecho, que la hagan, desde luego, pero también saber que tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos. Tenemos como población una responsabilidad grandísima en todo este asunto. ¿Y qué se hace? Pues hay la triada para detener los contagios, es el uso del cubrebocas, el uso correcto del cubrebocas. Todo el tiempo que se salga de casa hay que portar el cubrebocas. Lo segundo es ventilar espacios. Es importantísimo la ventilación de los espacios cerrados, ya sea un domicilio, en sus casas, sus habitaciones, su automóvil, el transporte público, las salas de espera, todos los espacios cerrados requieren ventilación, y esto es muy efectivo para prevenir los contagios de COVID-19. Y lo tercero es mantener distancia. Estos tres son los pilares para detener los contagios de COVID-19. Si además de esto se lavan muy bien las manos y desinfectan las superficies, pues entonces ya estamos a todo dar. Es decir, pero lo principal es el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios y el guardar distancia. Eso es lo que la gente tiene que hacer para prevenir los contagios. Bueno, pues hay que estar atentos a lo que ocurra con este manejo de la pandemia. ¿Algo que desea agregar a XEU Noticias, Laurian Jiménez? Nada, por lo pronto nada. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada esta tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. 6:45 p.m, eso nos ha comentado Laurian Jiménez, es pues encargada del laboratorio de biología molecular por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, también es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard y autora de este libro que hemos comentado, Un daño irreparable, así lo ha titulado, la criminal gestión de la pandemia en México. Estamos en la tercera emisión del Noticiero de la U.